Doña Pola, sabemos que usted vivió una historia muy importante en su juventud. ¿Cuántos años tiene en este momento? ¿Cuántos años tiene? ¿Usted? 73. 73. Tenía entonces 18. ¿Cuándo era entonces? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? El 10 de julio de 1923. ¿Dónde vivía usted? ¿En qué barrio? Barrio Sur. En el barrio Sur. Barrio Sur. ¿Y qué pasó el 10 de julio de 1923? Bueno, un temporal, que así lo llaman, un temporal muy grande, que se ha llevado familia, se ha arrasado casas, se ha hecho mucho destrozo. ¿Y dónde estaba exactamente su casa? La calle El Ceibar y y el Murallón, el Paredón. En ese momento no existía la Rambla actual. No había Rambla todavía. Eran casas muy viejas que después ahí del Paredón le llamaban la muralla. Todo hasta Florida, todo por ahí por Recinto hasta Florida, se llamaban la muralla. Es decir, que había una muralla que separaba el mar, el río, digamos, de las calles y de las casas. Y a esa muralla estaban arrimadas, digamos, las casas. Arrimadas. ¿Usted vivía en una casa grande? Grande, que vivían mucha gente ahí, muchos inquilinos. Y era una casa muy bien, una casa, ya le digo, que daba la pared daba contra la Rambla mismo, contra el mar. Y entonces ahí ya terminaba, en Alceibar terminaba, y después estaba la calle Recinto, que no existe más, no se sabe cómo se llama, o eso fue todo para la Rambla, porque los edificios se derrumbaron todos, o se tiraron muchos, lo mismo que el colegio de las hermanas Vicentinas, que lo hicieron todo nuevo, que estaba todo así nomás, viejo, la entrada por la calle Reconquista, pero que ahora ya es distinto. En aquel momento, usted me decía el 10 de julio de 1923, ¿empezó el temporal ese día? El 23 empezó, vamos a decir, el 9 de noche, siguió toda la noche y cada vez más fuerte. El 10 amaneció con la llovizna y más fuerte el viento, cada vez más fuerte, hasta que llegó de noche a ese extremo de que ya lavó todos los cimientos de las casas que estaban contra el murallón, y así fueron para abajo todas. ¿Y ustedes estaban en ese momento adentro? Estábamos adentro, que fue mi novio que vino a sacarnos. Le consultaba a mi padre para salir, papá no quería, pero después se dio porque vio que mi marido otra vez fue a la casa, volvió y dice: no, don Ramón, vamos a sacar todo porque mire que está muy peligroso. Ya por la calle Zavala ya había empezado a derrumbarse, que había otro conventillo grande también, y que entrada tenía para donde vivíamos nosotros. Y ya se empezaba a derrumbar ahí. Fue cuando mi marido le dice: papá, no, vámonos a la vuelta a la casa de los abuelos de Jorge, porque el asunto está muy feo. Entonces fue cuando mi papá se dio, pero resulta que empezaron a sacar a los chiquilines, sacaron algunas ropas, y me sacaron a mí con mi madre, y yo después ahí estaba desesperada porque sentía los gritos, los relámpagos de los cables que reventaban, los bomberos que venían. Era impresionante. ¿Y las familias allí se salvaron todas? Las familias que vivían ahí, no siendo ese matrimonio con las hijas, se salvaron todos, no hubo ninguno, porque no hubo más derrumbe después, solamente esa esquina. Solamente la esquina y la casa de enfrente, que era muy vieja también, y la mitad de la calle, pero que era un pedacito corto, ni media cuadra era de la calle Alceibar a la calle Recinto. Porque hubo una familia que murió en la tormenta esa. La familia, claro, se la llevó el agua.
¿Dónde vivían? ¿En el primer piso, en la planta No, baja? en la planta baja no, en la planta de arriba. La planta baja y todo se fue todo, ¿no? Donde después estaba el zaguán y después estaba la pieza nuestra, abajo. Y se fue el zaguán, también, la pieza de nosotros también. Y quiere decir que casi la mitad de la calle Alcéibar, entre Recinto y Murallón, pues llevó todo el agua. En ese momento, ¿qué tipo de transporte? ¿Había ómnibus? No, ómnibus no, el tren de Caballito y el tranvía. ¿Y hubo algún accidente? Sí, había un accidente en la calle Canelones, mataron los cables que caían rotos, mataron 1 o 2 caballitos, que no me acuerdo, y dos hermanas que cruzaban la calle, alcanzó el cable matarlas con cortocircuito, ¿no? Doña Pola, ¿hubo algún otro accidente así que recuerda en aquel momento que haya pasado a alguna familia en particular, aunque no hubiese sido en esa casa? No, otras familias no recuerdo que haya pasado al menos por ahí, por el barrio ese, ¿no? Porque solamente ese matrimonio con las hijas, pero después lo que pasó en la calle Colón fue aquel velatorio que se llevó todo, que la gente dispararon, viendo los gritos y todo, dispararon y quedó todo solo, y bueno, eso se derrumbó y se fue todo al agua, el cadáver y cajón y todo. Y usted me decía que había negocios también por allí, comercios. Sí, había, pero aún no llegó ahí. En la calle Alcéibar y Recinto había un almacén muy bien puesto, bastante surtido, y por ahí después no ningún almacén, ningún negocio. Ya era un poco más arriba por Alcéibar, ya le digo, habían carnicerías, habían más almacenes puestos, y estaba la fábrica de chocolate, la Media Luna. Bueno, ahora después por la calle Zavala, ya le digo, también se derrumbaron casas, se ha perdido muchas cosas. Por ejemplo, como la carpintería donde trabajaba el abuelo de Jorge, se llevó toda la madera, los muebles que tenían hechos, que tenían una cantidad de escritorios hechos, se los llevó el agua. ¿Y ustedes fueron a casa de amigos? Nosotros fuimos a la casa de los amigos y ahí pasamos en esa casa, que viene a ser los abuelos de Jorge. Estuvimos, no sé si 2 o 3 días más no estuvimos. Después una amiga, una compañera de trabajo mía, le pidió a la mamá que nos permitiera ir hasta que nosotros encontráramos otra comodidad, que nos dieron una pieza al fondo y ahí estuvimos. Porque usted en ese momento, el 10 de julio exactamente de 1923, ¿qué esperaba que ocurriera en los pocos días? Bueno, esperábamos el 10, y esperábamos el casamiento mío el 14. ¿Y no se pudo casar entonces el 14 de julio? No, porque ya le digo, nos quedamos sin nada. Entonces aplazamos para el 18 de agosto. El 18 de agosto recién nos casamos, y nomás porque no había más nada. ¿Y tuvieron alguna ayuda en especial las familias de esos accidentados? Sí, tuvieron todas las familias que estaban accidentadas, todo el Estado los ayudó. Por ejemplo, le faltaban en la casa camas, mesas, cubiertos, platos, todas esas cosas, tanto como colchones, frazadas. ¿Y se le consiguió vivienda? Ahora vivienda no sé, se le ha conseguido en primer momento, no sé dónde los llevaron a las familias así que se quedaron, no sé, eso no me acuerdo. Pero que después yo sé que les ha donado de todo lo que le faltaba para la casa. Ropa para los chicos, los que tenían chicos. Cuénteme ahora cómo fue el asunto de la familia esa que vivía arriba, que se salvaron los hijos. Bueno, esa familia
tenían una hija casada, la cual vivía en la calle Buenos Aires, no me acuerdo qué calle más, y tenía hijos también ya. Entonces ese día, cuando ella vio que estaba tan feo, de tarde, fue ahí y le dijo: mira papá, dice, está tan feo, dice, ¿por qué no vamos todos para casa? Dice, vamos a esperar, porque la gente tiene miedo, el mar está muy crecido. Al ver que tiraba hasta por arriba del piso para el patio el agua, y si de repente se quedan sin luz o cualquier cosa, y bueno, dice el padre, es un viejito, y sí, bueno, nos acostamos temprano y ya está, dice, si nos quedamos sin luz. Sí, pero no ese es el caso, le dice el padre. Y bueno, no vamos, nos quedamos acá, dice, no va a pasar nada. Entonces la hija se fue, había venido con el esposo y se fue para la casa. Y agarraron a la verdad que se acostaron así temprano, y estaba el hijo de unos 19 años y el otro chico como de 10 años. Y entonces, claro, tenían dividida la pieza, como si fuese un dormitorio donde dormían las muchachas y los viejitos. Y el muchacho con el otro más arrimado a la puerta que daba para el patio. Un corredor, mejor dicho, porque era baranda, todo como era 2 pisos, ellos vivían arriba. Entonces, cuando se sentían esos ruidos y todas esas cosas, y los rayos ahí en el de las tormentas, entonces cuando ya se abrió la pieza que se derrumbaba, él vio la claridad, pescó al hermano que dormían juntos de la mano y saltó para el patio, y esos dos se salvaron, y la muchacha sin matrimonio se fue. Los padres no se salvaron. Los padres no. ¿De? Ahora, dentro de 2 o 3 días apareció un cuerpo de una de las muchachas. Los viejitos aparecieron más pronto. Ahora las muchachas, una demoró mucho. Ahora la hermana casada, la que vivía en la calle Buenos Aires, reconoció a la más chica por la bombacha que tenía, la bombacha bien apretada, el elástico, no le arrancó el agua, lo demás le arrancó toda la ropa. Estaba muy descompuesta, muy hinchada. La reconoció por eso nomás. Y al día siguiente, cuando terminó el temporal, ¿ustedes qué pensaron? Estaban en la casa de unos amigos. Sí. ¿Y qué pensaron? Y bueno, la desesperación que íbamos a pensar. Pero pensaban que estaba la casa todavía. No, porque enseguida que se levantó mi mamá y le dice a mi padre, dice, ay, dice, qué cosa horrible, cuánto trabajo, dice, a lo mejor no había pasado nada, mira vos. Y dice, bueno, vamos a vestirnos, vamos a mirar. Y cuando salieron a la calle y dieron la vuelta para ir, y vieron que no había nada. No había nada, que era la mitad, faltaba la mitad de la calle, un murallón, la casa que ella había ido, la pieza de nosotros también, el zaguán. No estaba la rambla todavía. Y así que quedaron en Seúl. Y le debemos la vida a Miguel, que era mi nombre entonces. Y una cosa, ¿cómo era el Montevideo de aquel entonces? Distinto de ahora, ¿verdad? No, era muy distinto. ¿Y cuál le parece mejor? ¿Qué época le parece mejor, esta o aquella? No, a mí me parece esta. ¿Por qué? Porque yo no sé, pero no sé cómo decir, porque yo después que me casé viví poco tiempo ahí en la calle Valle, vivimos poco, y todavía mi marido trabajaba en la Ford. Entonces él un día salió a probar un coche con un inspector de la Ford, porque él era mecánico de la Ford. Pero salieron a probar un coche, pasaron por Boulevard Artigas, y le dice, mira, dice, ahí arriba, dice, tengo un terreno, ¿no querés comprar? Y dice mi marido, y no sé, dice, ¿cómo? Sí, dice, porque mira, yo te lo vendo, si querés te lo vendo de lo que me salió a mí, nada más, vos me pagás lo que yo ya pagué por él, te queda con el terreno. Entonces mi marido fue a consultar con mi papá, porque él era solo, él no tenía nadie acá.
Y entonces mi papá dice, pero y sí, dice, ¿cómo no? Dice, sí, es un lugar lindo, así, dice, comprarlo, si podés. Bueno, entonces ya enseguida hicieron el contrato, lo compró. Le dio, no me acuerdo ya no sé qué cantidad de dinero que había pagado ese señor por el terreno, y nos quedamos con el terreno. Y ya nos vinimos para acá. Y mi marido mientras hizo, porque en la Ford venían los coches en cajones grandes, maderas gruesas, machimbradas, todo forrado con papel alquitranado, no sé cómo es. Sí. Y esas maderas, esas tablas, todas las regalaba la Ford, con tal de que le sacaran de encima todo eso, hasta le prestaba camión para traerlas. Entonces mi marido compró, trajo para acá esas maderas, compró chapas de zinc y hizo 2 piezas grandes, y cocina, y así nos vinimos a vivir, a medio hacer todavía. Y desde entonces que estamos acá, del año 24. ¿Qué le parece este barrio? Y este barrio era un campo, completamente un campo. De acá de casa se veía la calle Rivera, en el Boulevard Artigas no había nada, no había ninguna edificación, ningún chalet de eso lo que hay ahora. El Parque Rodó se veía, cruzábamos por ahí, eran todo campo acá en el fondo, era todo campo acá, no había calle. La calle Valdomiro no existía, era todo barro, la pantano. Y lo único que había acá cuando nosotros compramos, no había luz ni había agua, nada. Lo único que existía era la fábrica de baldosa, la Croix, que ahora hicieron un edificio muy grande de 10 pisos ahí, porque la fábrica se mudó a otro lado. Bueno, es lo único que había. Y al ver progresar ahora, como estamos ahora, mire acá, no hay barrio más lindo que este. ¿Lo quiere entonces por ese barrio? Quiero, sí, como no. Si yo tengo toda una vida acá. Fíjese que yo tenía 18 años cuando vine acá y ahora tengo 73. Ya cumplí 74. ¿Quiere decir que tiene muchos amigos entonces? Sí, todo este barrio, todo alrededor. Claro que hay apartamentos que muchos van y vienen, ¿no? Pero claro, los vecinos viejos, son como familia. Claro. Y acá nacieron mis hijos. Y acá nos estancamos. Dime una cosa, vamos a pasar a otro tipo de historia. ¿Usted es uruguaya? No, yo soy rusa. Rusa. Nacida en Siberia. En Siberia. ¿Y cómo era? ¿En qué lugar de Siberia vivían? Yo no sé cómo le llamaban ese lugar. Era un sitio donde antiguamente desterraban a los presos. Pero después se arregló otra cosa y ya esas tierras el Estado las daba para el que el colono que quisiera ir a trabajar, a vivir ahí, a poblarse, le daba toda la cantidad de tierra que querían. Entonces mis padres, que eran recién casados, se fueron a vivir ahí. Y ahí nací yo, un hermano, otra hermana que falleció allá, y otra hermana que está acá, y de acá, de allá. Entonces después se les ocurrió venir para acá. ¿Y por qué se vinieron? Porque iba las agencias de vapor y qué sé yo, haciendo reclame que acá estaba muy bien, que se trabajaba menos, que no como allá que trabajaban mucho en el campo para tener algo. Y se entusiasmaron y bueno, no vinieron para acá. Yo tenía entonces 6 años. Una hermana mía no tenía todavía un año, era muy chiquita. El hermano también tenía 3. Y después tengo un hermano que es nacido acá, uruguayo. Y estuvimos en el Brasil también. Ajá. ¿Fueron directamente a Brasil? A Brasil, en Curitiba. Allí estuvimos 4 años. ¿Y a qué se dedicaba allí su papá? Mi papá, como él no tenía oficio ninguno, que siempre trabajó en la tierra, entonces fue a trabajar a donde abrían calles y tuvo una mala suerte que trabajaban no como ahora con las máquinas a pico, y se le cayó un bloque de tierra encima
y le hizo mal a la columna, entonces ya no podía trabajar. Bueno, pues el Estado le dio guardián de plaza para que trabajara, estuviera aquí. Pero como era de noche, se aburría ya, no era tan joven y se cansaba. Bueno, decidieron venir más acá. En la Argentina, fuimos a la Argentina de pero ahí estuvimos en la emigración, todos, y mi padre fue a la cosecha que hay, yo no sé, donde cortan trigos o no sé. Bueno, de ahí dice, si encuentro algo para quedarnos, nos quedamos, y si no, seguimos. Y entonces no consiguió nada para quedarse, pero venimos para el Uruguay. ¿Y en el Uruguay? Y al llegar al Uruguay, estuvimos en la migración, y vivieron allá en la migración a un lado, para ir a algún lado afuera a trabajar, un matrimonio, por ejemplo, que precisaban. Y bueno, justamente nos dieron para ir a Malabrigo, departamento de San José. Bueno, allí estuvimos 4 o 5 años también. Ahora después mi padre dice, no, dice, los muchachos están creciendo, están más grandes, ¿qué hacemos acá todos en el campo? Resolvió venir para la ciudad. Y allá nos vinimos para acá. ¿Y vinieron a esta casa donde tuvo el accidente? Sí, ahí. Y ahí yo empecé a trabajar en la media luna, y era muy joven todavía, pero mi padre tanto se exigió, ahí pidió al dueño, que era el Charino, el dueño, y me tomaron. Y estuve trabajando hasta que me casé. ¿Tuvo hijos? 2 hijos. 2 hijos, un hijo y la hija. Que a su vez tuvieron hijos. Sí, seguro. ¿Y esos hijos, algunos de esos nietos, se casaron a su vez? Pues Nancy es la primera. Después tengo un nieto que es hijo de mi hija, que también se casó. Tienen dos niños, una nena y un varoncito. Y ahora se le casó la hija, también tiene una niña. Se le casó otro hijo, tiene un varoncito. Así que está llena de bisnietos. Pero además tiene otro nieto más también con hijos. Otro nieto más seguro, que está en Australia. En Australia. Usted tiene 2 nietos que no están en el país. Seguro. Uno es Walter. Walter. Y el está en Australia. Sí. Y el otro es Daniel, que está en Cuba. En Cuba. Que sé que tiene 2 hijos. Sé que tiene 2 hijos. Cuando ustedes se vinieron, es decir, que en alguna medida estos nietos han heredado esa sangre un poco inmigrante de ustedes. Posiblemente. Se fueron a poblar otros países. Sí. Bueno, es claro que mi hijo se casó con Beatriz. Bueno, esa Beatriz también es mezcla de un poco de, ¿no? No es crianza pura. Después Elena, la hija, se casó, él es hijo de ruso también. La mamá de mi yerno, no, la mamá de mi yerno es canaria. Sí. Italiano, el padre. Así que es una mezcla de todo. Sí. Justa. Sí. Y el papá de mi yerno, Pedro Capenco, se la apellido. Se casó, ¿usted se casó con un ruso también? Polaco. Y digo una cosa, ¿su papá era zarista? No, ni una cosa ni otra. Más bien, seguro tenían eso de zar, porque entonces en aquella época no había otra cosa. ¿Y cuando ustedes, cuándo se enteraron de la revolución de Rusia? Porque estábamos acá ya. ¿No? ¿Ya estaban en Montevideo? Seguro. No, estábamos en el Brasil. Y cuando veníamos de Rusia, venían los padres de mi mamá. Venían los padres con 2 un hermano de ella. Y después, como era casado por segunda vez, el papá de mi madre tenía 2 hijos, la madrastra. Bueno, todos esa familia vinimos todos juntos. Y vivíamos juntos en una casa que alquilaron en el Brasil, en Curitiba. Ahora, al poco tiempo de llegar, fue cuando se levantó la guerra esa, en el 14.
Bueno, y entonces, no, fue que mi abuelo no le gustó allá en el Brasil. Ajá. Y se quiso ir de vuelta. ¿Para Rusia? Para Rusia, sí. Al irse de vuelta, en el camino fue cuando estalló la guerra. Y a mi tío, el hermano de mi madre, lo llevaron prisionero en Alemania. Ah, sí. Y lo estuvo prisionero en Alemania. Pero ellos siguieron, llegaron a donde de donde éramos, ¿no? Antes. Ahora al llegar allá, yo tenía otro tío, otro hermano mayor de mi madre, que él trabajaba en las minas, y cuando se levantó la guerra, se estalló la guerra, y se escondió en las minas, no quiso ir a servir. Y lo que no lo encontraban, y bueno, cuando terminó la revolución él salió del escondite, no sé, y entonces lo agarraron, lo iban a fusilar por haber escapado, ¿no? Entonces ya mi hermano, mi tío, el que se fue de acá, empezó a protestar porque vieron en la plaza la afiche que fulano de tal lo iban a fusilar a tal hora. Y entonces mi tío, el que vino con nosotros, empezó a protestar de cómo era, que por qué, y yo, bueno, vos también. Entonces lo pusieron a los dos, los fusilaron en el mismo momento a los dos. ¿Lo fusilaron a los dos? Los fusilaron a los dos. Y mi abuelo, como ya era viejito, tuvo un ataque al corazón. Así que la familia de mi madre, no siendo hermanas, que ni sé si existirían las hermanas, ¿no? Se deshizo. Claro. ¿Y conoce el régimen comunista? ¿Sabe algo del régimen comunista? No. Nada. No, porque ya nosotros estábamos acá y no esas cosas. Y mi esposo nunca intervino en ese asunto. Él no era de estar en clubes de ningún lado, no. Así que nosotros no sabemos nada. De todos modos, ¿qué impresión tiene de aquella Rusia de antes a la de ahora? ¿Tiene alguna idea? ¿Supo algo por Bueno, alguien? yo sé una amiga que hace poco, no hace mucho, son 8 años, cuando nació Verónica, todavía no había nacido cuando llegó de vuelta. Ella fue porque ella se fue a visitar unas hermanas. Consiguió por intermedio de la Cruz Francesa, la Cruz Roja Francesa, la dirección de las hermanas, y las fue a visitar. Y entonces dice que no le gusta nada la manera de cómo están ahora. Sí. Aunque ella solamente 3 meses estuvo, llegó en invierno, poco pudo pasear ni nada de eso, pero las conversaciones, la manera de vivir de la gente ahora, dice que no le gustó nada. Dígame una cosa, ¿qué se acuerda? ¿Qué anécdota se acuerda así de chiquilina en Siberia? Y me acuerdo de cosas ¿Cómo vivían? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era la casa? La casa era como, ¿cómo se le puede llamar? De esas de 2 caídas, de techo de paja, de troncos de madera. Las paredes. Las paredes, todo. Dobles ventanas, porque cuando caía la nieve, si era una ventana simple, se entraba la nieve. Claro. Habían días que iban a abrir la puerta y había que sacar la nieve primero con palas, porque según cómo venía con viento, y a nosotros nos encantaba mirar por la ventana la nieve que caía como estrellitas, y caía y quedaba como un algodón, donde uno saltara ahí se iba porque quedaba tan livianito, y era tan preciosa la nieve, tan divino. Pues me acuerdo de la casa, me acuerdo de ¿La casa cómo era adentro? Adentro era todo de madera también, madera por fuera era la redonda y adentro era la lisa, ¿no? Pero digamos, ¿cuántas habitaciones tenía? Teníamos 2 habitaciones, la casa no era grande, pero después seguía para adentro donde se guardaban los cereales, 2 o 3 piezas más eran. Enfrente había una como si fuese una pieza que se entraba, y bajando así para abajo tenía hielo ahí para guardar cosas, para mantener. En verano no precisaban hielo porque tenían
¿Guardaban ahí? Guardaban ahí. Esa es la heladera familiar. La heladera familiar, sí. Después me acuerdo cuando íbamos al campo con mi madre en un charré, nos llevaba todos almohada alrededor y a todos nos ponía ahí. ¿En invierno? No era en invierno, cuando iban a cortar pasto y a hacer las parvas. Entonces ella iba, a veces iban con mi papá. Y mi hermana, la que vino acá chiquita, ella, me acuerdo cuando mi madre estaba arriba, que mi padre alcanzaba el pasto y ella tenía que ir apilando la parva. La enganchaba mi papá con la horquilla y se la alcanzaba arriba para que le diera de mamá. ¿Ah, sí? Le daba de mamá, la volvía a bajar así, la ponía en una cuna que le hacían de un tronco al otro con lienzo. Y ahí se pasaban vacándose ahí mientras que yo trabajaba. ¿Y el verano era lindo? El verano era precioso. Se derretían la nieve, las flores que había, las frutas que había, frutas que no se plantaban y que brotaban solas y... ¿Qué tipo de frutas? Bueno, yo me acuerdo mucho de frutillas, las frutillas que íbamos a recoger, qué frutillas. Después habían otras que era todo pegadita una a la otra, la ramita, y uno la hacía así, sacaba, pero un aroma tan divino, tenía una fruta tan delicada, de todo, porque habían manzanas, habían peras, había de todas frutas. Lo que no recuerdo naranja ni, eso no, ahora de manzana y peras, sí. Y dígame una cosa, ahí adentro de la casa tenían, digamos, como un lugar de estar, donde sería seguramente la cocina, además. Sí, no la cocina, era un rincón, sí, era como una estufa a leña, pero que ahí se cocinaba. Se ponía adentro, como un horno de panadería, y se cocinaba ahí adentro, se ponía un fuego, la leña más arrimada para allá, y ahí se cocinaba, y calentaba todo el ambiente, toda la casa. Nosotros andábamos siempre descalzos, nunca nos poníamos zapatos ni nada, era todo madera. Y me acuerdo que tenía la madrina de mi hermano enfrente. Entonces nosotros que nos mandaba mamá, y uno descalzo, no acuerdo, se pegaba un poquito en el hielo, los pies, porque usted agarra el hielo y se le prende, porque cuando se nos prendía, y veníamos corriendo, entrábamos adentro, habían esas estufas de chapa, ya era para calentar más los ambientes, y pasábamos los pies así por la estufa, y ella se pasó el frío. ¿Y dónde dormían? Bueno, en la pieza donde era para dormir, dormitorio, sí, tenía su cama. Después, en el horno, arriba, ¿no? Era como un techito, ¿no? Por ejemplo, ahí los viejitos dormían ahí para no tener frío, que eran viejitos, por ejemplo, viejitos ahí los tenían ahí, que vinieran, que descansaran ahí, y había como una escalerita, como esas camas que hay que poner escalerita para ir a las cuchetas. Bueno. ¿Y era muy largo el invierno? No era aburrido, no era, porque era tan lindo, se divertían tanto, como eran aldeas, no eran el centro. Yo no conocí el centro de Rusia, no iba para nada, eran aldeas, y ahí teníamos a los fondos un río muy grande, muy profundo y grande, y se helaba tanto que pasaban carros y todo, ¿no? Y no se rompía el hielo Entonces las muchachadas jugaban ahí, hacían como una escalera y hacían por los costados todo con la nieve, se ponía duro, eso se formaba hielo, subían por ahí, se sentaban en unos cochecitos que se formaban de parejas y se largaban por ahí, iban, qué sé yo, hasta dónde se iban a enredar. ¿Y hacían fiestas, reuniones? Bueno, esa de fiestas de reuniones ya no me acuerdo. ¿Y qué instrumento? ¿Tocaban algún instrumento musical? ¿Cantaban? ¿Acordeón? Acordeón. Y una que no es guitarra, balalaika, que se llama. ¿Y cantaban? ¿Ustedes tenían canciones, en fin? Claro, sí.
Otra cosita más de Rusia. Así que no conocí ninguna otra ciudad. ¿Usted de allí directamente a dónde fueron? ¿Cuándo se vinieron? Ay, cuando nos vinimos para el Brasil. Pero, viajamos muchísimo en ferrocarril. ¿En ferrocarril? Muchísimo. ¿Trajeron muchas cosas? No, lo necesario. Como hacer una máquina de coser que la tengo yo, que mi padre acá le compró la mesa, porque era de esa de valija, ¿no? Agarraba así una valijita y en cualquier lado, siempre estaba al lado de nosotros esa máquina. ¿Y esa es rusa? Y era de coser a mano. Ajá. ¿Es rusa sí, entonces? Es de Rusia, sí, de allá de Siberia. Un año más que yo tiene. ¿Es lo único que conserva? Lo único. No más nada. Habían traído un samovar para el té, que a lo mejor lo conoces. Sí, sí. Bueno, un saco de piel como los que usaban antes allá en Rusia, que es la piel por dentro, por fuera el cuero, ¿no? Pero adentro estaba la piel. ¿Y por qué para usaba? abrigo. Para abrigo. Claro. Y usaban muchas botas, pero no de cuero, de lana. No sé cómo las hacían y las cocinaban, que aquello quedaba tan duro que no pasaba ni el agua. Entonces era hasta las rodillas. ¿Eran tejidas? ¿Serían? No eran tejidas, yo no sé cómo era que las hacían. Bueno, eso estaba. Ahora lo que se trajo de allá, sí, eso, un saco y el samovar. Otra cosa no, y después las prendas. Claro, de cada uno. ¿Y el samovar no recuerda qué pasó con él? Sí, ella acá en el Uruguay lo vendió mi padre. Ajá. Pero la máquina usted la conserva. La conservo, pero entonces ya no es así, porque mi padre compró después la mesa, los pies. Claro. ¿No? Y ya se cose viendo el pie, no como antes con la manita. Sí. Era una valijita que la llevábamos cualquiera, como una máquina de esas eléctricas que... Sí. Portátil, digamos. Portátil, eso es. Sí. Bueno, eso es lo único. Y tenía, a ver, espérate, un vaso para ti, que se rompió cuando yo ya me casé, y me lo mandó mi madre con helado, con mi hermano, el que es nacido acá, y no sé cómo se me rompió, una lástima, fue lo único que... ¿Y practicaban alguna religión en Rusia ustedes? Y bueno, venía a ser ortodoxa, que me decía, no habían así santos y iconos, no sé si los conocen. Sí. Bueno, eso. Y en casa tenían esos iconos. ¿No trajeron ninguno? Creo que sí, uno había traído mi padre. Sí. ¿Y a eso tenían iglesia en el...? Sí. Me acuerdo para la fiesta de Pascua, que había una semana, 3 semanas, era un escándalo, 3 semanas de hacer como es, no comer nada, ni carne, ni ayunos. Después iban juntando manteca, huevo y ya se preparaban pan dulce, que un montón de cosas, y se llevaba a la iglesia para que el cura los bendijera todo eso. Entonces después que estaba bendecido todo eso, recién entonces se llevaba para la casa, se ponía toda la mesa. Y era la gran Pascua rusa. Y era la gran Pascua rusa, un montón de cosas en la mesa. Entonces hasta que el padre de la familia no rezaba primero, entonces después se sentaban todos sentados, entonces empezaban a comer. Pero empezaban a comer tanto que después hasta les hacía mal, porque tanto ayuno, claro. Y después comer de golpe, claro, se hacía mal. ¿Y qué tomaban? ¿Qué bebidas tomaban? Vodka. Ni la probé ni la conozco, no sé. No. ¿La hacían allí ellos o la compraban? No, la compraban. La compraban. La compraban. Ahora, para nosotros, donde nosotros vivíamos, no faltaba nada, ¿no? Para comer y todas esas cosas. Había aves, se mataba cerdo también, se hacían partidas de cerdo, y fruta y verdura y leche. Y mi padre después al último trabajaba los que ordeñaban, por ejemplo, la leche en tarros la traían a casa, y papá de ahí se la llevaba
a un lado donde la descremaban y sacaban las cremas y todas esas cosas, no sé cómo era, que los tachos, eso todos venían a casa, que los guardaban ahí en esa pieza que había con hielo. Ahora después no sé cómo era que les pagaban, no sé cómo, no me acuerdo ya. Creo que teníamos cremas, leche, huevos, abundante todo. No había miseria. Ahora, como cuenta mi marido, como vivían ellos allá, sí, pero una miseria muy grande. Le faltaba de todo. ¿Y él por esa razón se vino? Sí, vino para acá. Pero él ya tenía 19 años cuando venía para acá. Ah. Y también fue antes de la guerra. Y cuando llegó acá, empezó la guerra, pero él llegó acá, extrañaba mucho, no se habituaba a la comida, le hacía mal, y estaba con ganas de volver pero como no tenía dinero para volverse, y él se vino para acá, ahora que recuerdo, por no ir al servicio militar. Ajá. Obligatorio era allá. Por eso es que se vino. ¿En Polonia? Seguro, más bien escapado. Y entonces después ya estaba decidido, aunque sea ir al servicio militar, pero pues no se hallaba acá. Y después se fue acostumbrando. ¿Y su papá se arrepintió de haberse venido o estaba contento después? No, papá, como estaba con toda la familia y bueno, igual luchar allá y trabajar acá, seguro que papá fue duro para él. Cuando vinimos de Malabrigo, él fue a trabajar al frigorífico. Bueno, y yo tanto hizo que me puso en la media luna. Yo era la que le ayudaba, por lo menos ganaba para pagar el alquiler en aquel entonces. Pero fuimos viviendo mal, no lo pasábamos. De aquellas costumbres rusas, ¿quedaron algunas que todavía practiquen usted o algunos de sus amigos o algo? No, ninguna. El té, tomar el té. El té. ¿Por qué? ¿Lo hacen en forma distinta? En vaso. ¿En vaso? A mí me encanta, por ejemplo, tomar el té, ahora que lo tomo, en vaso, en vez de la taza. Me parece que no le encuentro el gusto. ¿Y que lo toma con azúcar? Sí, con azúcar, sí. ¿Lo hacen de una forma distinta el té? Sí, con limón. ¿Ah, sí? ¿Es de alguna forma distinta? No. ¿Y allá también lo tomaban con limón el té? No me acuerdo, Pero no entonces allá la costumbre era de tener el somovar siempre en la mesa y siempre tener agua caliente, ¿no? Porque siempre trataban de que no se apagara el fuego, las brasas, quiero decir. Entonces siempre tenían el agua hirviendo. Y era tan lindo que abría la canillita, echaba ¿Ya estaba hecho en el samovar o se hacía en el momento? No, el té lo hacían en el momento, tenían el agua hirviendo. Claro, en el samovar. Claro. Y así iban sirviendo. Y así en vaso. Y ese vaso que yo tenía acá, que se me rompió, era especialmente para eso, para el té. Ajá. Ahora acá es un poquito bravo, que casi todos explotan con el agua caliente. Bueno, así que esa costumbre. Y después las comidas, bueno, claro, las comidas ya. ¿Qué comida se acuerda? Bueno, yo me recuerdo de las comidas que hacía mi mamá, la sopa esa que decimos. Sí, porque si hijo se debe comer. Yo le decía al baño antes de... Con remolacha, y carne de cerdo. Después, ella hacía mucho al horno, porque todo eso se hacía al horno, no era frito ni piroshki, que son empanaditas. Ella hacía mucho de zanahoria, por ejemplo, la zanahoria la picaba, la hacía frita con manteca, y después los pastelitos rellenos con eso. Y si no, repollo que preparaban para que tenés para todo el año, salado, ¿no? Y que comía con ensalada
y después para hacer una comida se hacía con tocino, panceta, saltadita y el repollo. Medio con fuego lento, o como se hacía en el horno, no era una cosa como ponerla al fuego directamente. Claro. Bueno, y hacía empanaditas también de eso. Y también pescado había, porque pero entonces seguro, pescado de río, ¿no? Pero ya digo que el río ese que había a los fondos de casa era un río muy grande. ¿Y qué pescado había? ¿No se acuerda? No me acuerdo el nombre de los pescados. Bueno, charro lindo. ¿Está cansada? No, sí. Porque charró como loca, ¿no? Cansada no, mijo. ¿Qué otra cosa se acuerda así de Rusia que...? Me acuerdo de una familia también, y siempre me quedó eso grabado, que no me lo olvido nunca. Tenían hijos, no sé qué cuántos hijos, pero una hija una vez se les perdió en el bosque, se les perdió, y por más que la buscaron y la buscaron, y que iban policías y la buscaban y la encontraron. Pasó un tiempo, la volvieron a buscar. Bueno, no sé cómo, después de tanto, vaya a saber cómo la dieron con ella, encontraron. Pero se había puesto como salvaje. La trajeron para la casa, era toda arañada, no toda, bueno, ahí la vestían y qué sé yo, pero no hablaba con nadie, ni nada. Y entonces no sé cómo, como cosa de chiquilines jugando, yo fui a la casa sería una hermanita, no me acuerdo ya eso, y la vi, entonces me contó. Dice, ves, que nosotros la perdimos, la encontramos. Bueno, ella se les volvió a escapar. ¿Ah, sí? Y se volvió a ir otra vez. Y después sí no la encontraron más. Y eso me quedó, digo, qué horrible, decía yo, qué horrible, que para la familia, y ella parece que ya estaba habituada, ¿Y qué edad tendría más o menos? Y ya era señorita. ¿Ah, sí? Sí, nosotros éramos botijas todavía, chicos. Claro, yo tenía 6 años cuando veníamos para acá. ¿Y la familia nunca más la buscó? No, la buscaban, pero no la podían encontrar. ¿Nunca más la encontraron? No. Y después me acuerdo cuando mi madre nos iba con nosotros, nos íbamos con el Charret, y venía de vuelta, tenía apurada porque yo sabía que venía, estaba la vaca en el portón esperando de que la entrara, que tenía que dar de comer a los cerdos, que tenía que a darlos a nosotros, venía apurada con el Charret, y no sé qué pasó, quién asustó, de qué se asustó el caballo, que se empezó a disparar y volcó, y allá rodamos todos por la carretera, y el caballo disparó y menos mal venía un vecino que pudo pararlo al caballo, si no nos quedábamos en la mitad del campo, todos esparramados, las almohadas por un lado, los botijas por otro. Bueno, eso me acuerdo y me da gracia, ¿no? Digo, eso, si lo sacan para una película, no sé. ¿Qué otra cosa? Cuando nació usted, ¿se acuerda? No se puede acordar, sí. ¿Pero qué pasó? Pero yo me acuerdo porque mamá lo contaba siempre, porque contando de los embarazos así, de las señoras que hay ahora, ella nunca tuvo problemas. Bueno, ahora cuando nací yo, que eran Pascua, yo nací el 20 de abril. Bueno, entonces ella había ido, papá, bueno, era un tiempo que no tenían trabajo, que si papá tenía unos cuantos amigos y estaban jugando a las barajas. Y dice mamá, bueno, mientras ellos están jugando a las barajas, yo voy a ver a mamá, la madre de ella, que quedaba cerca. La fue a visitar y a saludar al día de Pascua. Bueno, y cuando estaba allá, dice, mamá, dice, me voy porque me siento un poco regular. Muy bueno, sí, mi hija, dice, anda, dice. Bueno,
Entonces venía para casa y todo lo que abre la puerta para entrar adentro, vio que estaba la mesa llena, que estaban jugando a la baraja. Dice, ¿y ahora qué hago? Dice, ¿dónde voy? Dice, bueno, agarró y dice, bueno, me voy arriba, donde tienen, como es el pasto y todo para los animales, todo así acomodadito. Me voy ahí arriba, y me pasa algo, y dice, por lo menos estoy allá, no me ven nada. Bueno, entonces iba a ir subiendo, a subir unos 2 escalones, nació doña Pola, ahí nomás. Entonces cuando sintieron el guau, ¿no? Salieron, ¿quién se olvidó la gorra? ¿Quién se olvidó el sombrero? Salieron y dice, ay, qué horrible, qué espantoso. Dice, mira que la señora venía mal y si nosotros no la dejamos entrar. Bueno, sí, digo, no pasó nada, ¿no? Y nacía con una facilidad, allá las embarazos, las mujeres no tenían problemas. Pero eso, claro, era en campaña. Ahora vos sabés cómo es en la ciudad, sería lo mismo, ¿no? Como acá y como en todos lados. Lo que pasa es que era mucho ejercicio tiene la mujer allá en aldeas, en las campañas, que tiene que trabajar mucho. Como mi mamá, por ejemplo, ella cortaba pasto, ella hacía las barbas, y de todo Digo una cosa, ¿se acuerda de algo en ruso? ¿Se acuerda de hablar en ruso? Sí, yo sí. Bueno, entonces vamos a terminar con un saludo o algo en ruso, a ver. ¿Cómo hago? Diga lo que piense, lo que se le ocurra. Después nos dice qué fue lo que dijo. No sé cómo voy a decir. A ver cómo se le ocurra, como le salga. Bueno, a ver, por ejemplo, un saludo para todos y muchas felicidades, por ejemplo. ¿Cómo se dice en ruso? Felicidades. Поздравляю вас. Eso quiere decir felicidades. Felicidades para ustedes. Muy bien, está. Поздравляю вас и очень довольная и спасибо за все. ¿Qué quiere decir? Saludo a ustedes y muy agradecida por todo para ustedes. Se ve que estaban escuchando música. La voz no es la misma.